El enigma de la vampira de Barcelona, profundizando en la leyenda urbana. En el corazón de Barcelona, en el sombrío barrio del Raval, a finales del siglo XIX y principios del XX, se entretejía una siniestra historia que aún hoy eriza la piel y fascina a quienes la escuchan. La figura de Enriqueta Martí, conocida como la vampira del Raval o la vampira de Barcelona, se convirtió en una leyenda envuelta en misterio, sospecha y preguntas sin resolver. Una mujer aparentemente corriente, Enriqueta Martí oculta un inquietante secreto bajo su fachada. Su vida se desliza entre dos mundos opuestos. De día, mendiga andrajo que pide limosna en las calles, considerada una figura insignificante. De noche, una seductora vestida de lujo que se pasea por los exclusivos salones de la alta sociedad barcelonesa. Los rumores apuntan a que en esos fastuosos salones Enriqueta Martí ofrecía unos servicios particulares: niños. En 1900, su doble vida estalla en pedazos cuando la policía la arresta junto a un joven de familia acaudalada. Las acusaciones son graves, la ciudad habla de crímenes espeluznantes, pero inexplicablemente, el caso se desvanece como por arte de magia. Los contactos que Enriqueta había forjado en altas esferas parecen haber intervenido, silenciando las acusaciones y enterrándolas en el olvido. Pero la historia de Enriqueta Martí no termina ahí. Su imagen de mendicante se desmorona cuando surgen pruebas que sugieren que acumulaba riquezas ocultas. El rumor se extiende. Enriqueta no mendiga por necesidad, sino para mantener una fachada conveniente. Su ocupación como proxeneta y sus dotes como curandera, susurra la gente, le proporcionan ganancias más que suficientes. El enigma que rodea a la vampira de Barcelona se profundiza con los supuestos crímenes que se le atribuyen. Niños desaparecidos, rituales ocultos y conexiones con élites de la época alimentan la leyenda. ¿Dónde está la verdad entre la realidad y la ficción? ¿Enriqueta Martí era una asesina o una víctima de circunstancias siniestras? Su historia sigue siendo objeto de especulación y debate. Algunos creen que Enriqueta fue una mujer malvada, responsable de crímenes atroces. Otros ven a una figura trágica, manipulada y explotada por quienes la rodeaban. Su legado permanece como un inquietante recordatorio de los oscuros secretos y los rincones ocultos que pueden acechar incluso en el corazón de nuestras ciudades más vibrantes. La oscura verdad detrás de los remedios macabros. En un mundo ensombrecido por la desesperación, surgió una figura siniestra, una curandera conocida solo como Enriqueta. Sus pretendidos remedios, se decía, poseían un espeluznante secreto. Se aseguraban con los restos de niños inocentes. Los rumores se arremolinaban como cuervos, susurrando que Enriqueta utilizaba grasa, sangre, cabello e incluso huesos para elaborar sus pócimas milagrosas. Lo más inquietante era que las sombrías prácticas de Enriqueta atraían a clientes influyentes, personas acomodadas ansiosas por creer en curas milagrosas a cualquier precio. Este siniestro secreto le permitía deshacerse de los cuerpos sin despertar sospechas. Pero el manto de oscuridad que envolvía a Enriqueta no podía permanecer intacto para siempre. El 10 de febrero de 1912, su aterrador reinado llegó a su fin cuando secuestró a Teresita, una niña inocente. El escándalo resultante sacudió la ciudad, provocando indignación y temor generalizados. Esta vez, el pánico de las familias no era una mera paranoia. La siniestra realidad de los secuestros infantiles estaba a la vista. La policía, que había permanecido impasible hasta ese momento, finalmente se vio obligada a actuar. Pero la solución no llegó de ellos, sino de una vecina perspicaz, Claudia, cuyo instinto y afortunado descubrimiento condujeron a los agentes a la puerta de Enriqueta. El 17 de febrero, Claudia observó desde su patio a una niña desconocida con el pelo rapado que se asomaba por una ventana. Intrigada, preguntó a Enriqueta sobre la niña, pero su silencio y evasiva respuesta despertaron sospechas. Claudia confió en el colchonero de confianza del barrio, quien, a su vez, informó a la policía. El 27 de febrero, los agentes llegaron al piso de Enriqueta con el pretexto de una denuncia por tener gallinas. Enriqueta, sorprendentemente tranquila, los recibió, sin sospechar el horror que los esperaba. Dentro, los policías encontraron a dos niñas, una de las cuales era Teresita. La otra, Angelita,
Afirmaba ser hija de Enriqueta, pero su historia resultó ser una mentira. Teresita relató el escalofriante relato de su secuestro, cómo una amable promesa de caramelos se convirtió en un viaje de terror. Enriqueta la había encerrado en su piso, cortándole el pelo y cambiando su identidad. La alimentaba con migajas y la castigaba con pellizcos. Lo peor de todo, según Teresita, era el temor constante de escape, ya que Enriqueta la mantenía aislada y aterrorizada. En su exploración secreta del piso, las niñas encontraron un saco de ropa ensangrentada y un cuchillo de deshuesar manchado. El peso de su espantoso descubrimiento se apoderó de ellas, su único rayo de esperanza era la llegada de los policías. Cuando Enriqueta fue interrogada sobre Teresita, afirmó haber encontrado a la niña perdida en la calle, pero su coartada fue desmentida por Claudia. Poco después, Angelita reveló la existencia de otro niño, Pepito, que había desaparecido en la casa. El juicio de Enriqueta Martí conmocionó a la ciudad. Su siniestro secreto quedó al descubierto, revelando el escalofriante alcance de sus crímenes. La historia de Enriqueta sirvió como un oscuro recordatorio de los peligros ocultos que acechan en las sombras, y destacó la importancia de la vigilancia y la protección de los más vulnerables. El macabro secreto de Enriqueta. En la sombría soledad de la mesa de la cocina, una joven aterrorizada presenció el cruel asesinato de un inocente niño. El horror se apoderó de ella, y cuando se percató de que la mujer responsable, Enriqueta, no la había visto, huyó aterrorizada a su cama, fingiendo dormir. Pero la pesadilla no terminó ahí. La identidad de Angelita, una niña que reivindicaba ser hija de Enriqueta, se convirtió en un misterio inquietante. Negaba conocer su apellido, pero afirmaba que su padre se llamaba Juan, aunque nunca lo había visto. Sin embargo, Juan era el nombre del marido de Enriqueta, lo que planteó dudas. Las declaraciones inconsistentes de Enriqueta, junto con el secuestro de otra niña y las sospechas de que hubiera tenido un niño previamente, hicieron sospechar a las autoridades. El marido de Enriqueta, Juan Puyol, negó haber tenido hijos con ella y afirmó que hacía años que no convivían. Las mentiras de Enriqueta comenzaron a desmoronarse. Un examen médico reveló que nunca había estado embarazada ni había dado a luz. Desesperada, confesó haber engañado a su cuñada, haciéndole creer que su hijo había muerto, para quedárselo. La verdad detrás de la fachada de madre y curandera de Enriqueta se hizo añicos, revelando un monstruo. Al regresar al apartamento, la policía descubrió un saco lleno de ropa de niños ensangrentada. En otro saco encontraron huesos humanos que parecían de niños. Pero el horror alcanzó su punto álgido en una habitación cerrada con llave. Se descubrieron unas 50 jarras, botes y palanganas llenas de restos humanos conservados, incluyendo grasa, sangre coagulada, cabello, manos esqueléticas y huesos pulverizados. Las pociones y ungüentos de Enriqueta estaban hechos con algo mucho más siniestro que simples hierbas medicinales. Cuando se le preguntó por Pepito, Enriqueta afirmó haberlo enviado al campo por enfermedad. Sin embargo, las pruebas y los testimonios demostraron que el niño había estado en su casa. La excusa de Enriqueta se desmoronó, llevándola a confesar que utilizaba a los niños como materia prima para sus pociones. Enriqueta reveló que vendía sus remedios a clientes adinerados que buscaban curas para enfermedades como la tuberculosis. Incluso sugirió que se investigaran otras casas, incluida la suya en Sant Feliu de Llobregat. Las investigaciones posteriores encontraron más restos humanos en otros apartamentos, escondidos en paredes falsas, techos y jardines. Las víctimas eran niños de entre 3 y 8 años. El macabro secreto de Enriqueta había quedado al descubierto, revelando la crueldad y la depravación que se escondían bajo su amable apariencia. El enigma de Enriqueta Martí, una narrativa de pobreza, desesperación y misterio. En un barrio empobrecido de Barcelona, entre callejuelas tortuosas y casas sombrías, se desató un escándalo que conmocionó a toda la ciudad. Enriqueta Martí, una mujer enigmática y atormentada, se convirtió en el centro de una historia espeluznante que dejó un rastro de secretos y preguntas sin respuesta. En medio del clamor público, surgió un rumor persistente. Enriqueta había secuestrado niños de familias pobres.
El hallazgo de una lista de nombres en su vivienda dio pie a especulaciones salvajes. La gente se imaginó a ricos y poderosos metidos hasta el cuello en un turbio asunto. Las autoridades, desesperadas por sofocar el pánico, emitieron un comunicado afirmando que la lista no contenía clientes, sino personas a las que Enriqueta pedía limosna. Pero el rumor ya había echado raíces, sembrando la desconfianza entre vecinos. Enriqueta fue encarcelada en la prisión de Reina Amalia, donde intentó acabar con su vida cortándose las venas. El incidente avivó la indignación pública, que exigía justicia y la revelación de los nombres de sus presuntos cómplices. Para evitar que Enriqueta eludiera el castigo, las autoridades ordenaron vigilancia constante en su celda. Sin embargo, el destino tenía otros planes. 1 año y 3 meses después de su encarcelamiento, en las primeras horas de la mañana del 12 de mayo de 1913, Enriqueta murió sin que el juicio llegara a su fin. Oficialmente, su defunción se atribuyó a una enfermedad prolongada, pero los rumores persistentes apuntaban a un linchamiento perpetrado por sus compañeras de celda. La verdad quedó sepultada para siempre, pero las sospechas se cernían sobre la posibilidad de un cáncer de útero. La muerte prematura de Enriqueta truncó cualquier posibilidad de desentrañar el oscuro misterio que rodeaba su vida. Fue enterrada en una fosa común, dejando un legado de secretos sin resolver. El escritor Jordi Corominas, tras una profunda investigación, reinterpreta la historia de Enriqueta. Para él, no era la asesina en serie que describían los periódicos, sino una mujer destrozada por la tragedia. La pérdida de un hijo de tan solo 10 meses, debido a la desnutrición, la desequilibró profundamente. Corominas cree que sus acciones posteriores, como el secuestro de Teresita, fueron motivadas por un anhelo desesperado de compañía y consuelo para su otra hija. Enriqueta, en su opinión, no fue una mente criminal, sino una víctima de sus propias circunstancias. El enigma de los huesos y la sangre hallados en su hogar también recibe una nueva perspectiva. Corominas sostiene que la sangre era de Enriqueta, que padecía un cáncer de útero que causaba hemorragias. Los huesos, lejos de ser restos de niños asesinados, pudieron provenir de un cementerio o de animales utilizados en prácticas ocultistas. La leyenda de los ungüentos curativos que supuestamente elaboraba Enriqueta es puesta en duda por Corominas. Argumenta que no hay pruebas sólidas de su existencia y que pudieron haber sido inventados para encubrir otros escándalos, como los abusos a menores por parte de la clase alta relacionados con los secuestros. Según la historiadora del arte Elsa Plaza, el único hecho claro es el secuestro de Teresita. Las razones de Enriqueta siguen siendo desconocidas, aunque su abogado planteó la posibilidad de un trastorno relacionado con la infertilidad. La sobrina de Enriqueta, Angelita, fue criada como si fuera su hija. El caso de Enriqueta Martí es un testimonio de la pobreza, la desesperación y los oscuros secretos que asolan las comunidades. Como un espectro del pasado, su historia sigue inquietando, suscitando preguntas sobre la naturaleza de la maldad, la injusticia y las cicatrices duraderas de la tragedia. El enigma de Enriqueta Martí, una reflexión sobre la verdad, el estigma y la naturaleza humana. Mientras me sumergía en las profundidades del caso de Enriqueta Martí, me encontré transportado a un laberinto de contradicciones, rumores y verdades fragmentadas. La historia de esta mujer, una vez tachada de vampira de Barcelona, se había convertido en un tapiz tejido de especulaciones y verdades a medias. El supuesto hallazgo de huesos, inicialmente atribuidos a un niño, fue rápidamente desmentido, revelando que pertenecían a una joven. La posibilidad de que estos restos hubieran sido robados surgió como una sombra inquietante sobre el caso. Pero más allá de la macabra acusación de vampirismo, Enriqueta Martí fue pintada como una mujer atormentada por su incapacidad de concebir y consumida por sus propios demonios. Una sociedad punitiva la había condenado por sus actos, aunque es probable que la magnitud de sus crímenes fuera exagerada para ocultar verdades más turbias. Como un juego de sombras que se superponen, el caso de Enriqueta Martí sirvió como un conveniente chivo expiatorio, desviando la atención de quienes se beneficiaban de su desgracia. Historiadores especulan que su figura fue utilizada como un señuelo, una distracción de los verdaderos culpables. El enigma que envuelve a Enriqueta Martí persiste hoy,
ya que ninguna prueba concluyente ha salido a la luz. Las contradicciones abundan, dejando un rastro de incertidumbre sobre lo que realmente ocurrió. La historia se ha visto empañada por rumores y leyendas, nublando aún más la línea entre la realidad y la ficción. Sin embargo, en medio de la confusión, una verdad innegable emerge. La sociedad de la época estaba profundamente marcada por el juicio moral y las diferencias sociales. Cualquier transgresión podía adquirir proporciones monstruosas, impulsada por el miedo y la condena. El caso de Enriqueta Martí se convierte así en un reflejo de la naturaleza humana, nuestra propensión a juzgar y condenar sin comprender completamente. Su historia nos recuerda el poder de los rumores para dar forma a las percepciones y el peligro de dejar que el estigma oscurezca la verdad. Al final, el legado de Enriqueta Martí es un mosaico de hechos, suposiciones y una pizca de fantasía popular. Nunca sabremos con certeza qué sucedió realmente, pero su historia sigue resonando como un recordatorio del engañoso juego que jugamos con la verdad y la justicia.